Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo una temática un poco diferente y la verdad es que es algo de lo que no suelo hablar, digamos que en vídeos exclusivos, pero sí es cierto que os he recomendado este tipo de libros a lo mejor en algún blog. Y como muchas veces me pedís que os hable de libros de crecimiento personal, de libros sobre creatividad, pues yo he decidido hacer un vídeo y he querido titularlo como Libros para sentirte bien, porque son libros que a mí me han ayudado mucho a reconectar conmigo misma y que yo creo que son especialmente útiles. Antes de comenzar os voy a pedir que me digáis abajo en los comentarios si soléis leer este tipo de libros, si os llaman la atención y cuál recomendáis, y yo os estaré cotillando. El primer libro que os quiero recomendar me lo leí básicamente de una sentada y es este que tengo por aquí y es Ikigai, los secretos del Japón para una vida larga y feliz. Es un libro que es bastante cortito y que a mi parecer es muy interesante por la gran variedad de temas que toca. Tengo otro que tengo que leer más a futuro porque es cierto que me han dicho que se complementa bastante con las cosas que aparecen en este libro. Digamos que este libro hace un estudio profundo sobre la cultura japonesa y distintas facetas de ella. De hecho, los autores se han trasladado hasta Okinawa, donde han convivido con un grupo de ancianos japoneses que tienen una calidad de vida bastante superior a muchos ancianos dentro de la cultura occidental, y han intentado como tomar esas pequeñas herramientas que estas personas han implementado a lo largo de su vida para plasmarlas dentro de este libro. Como bien dice, en este libro hay una serie de herramientas, una serie de conocimientos que los autores han logrado a través de entrevistas y que comparten aquí. Digamos que Ikigai es el tema central del libro, al menos a gran escala, y es un concepto que habla sobre el tener un motivo para vivir, el encontrar tu función en el mundo, en encontrar qué es lo que tú quieres hacer. Básicamente los autores enfocan tres tipos de perspectiva: el de las personas que saben cuál es su Ikigai, cuál es su motivo de ser, cuál es su motivo de estar en la vida; otras que lo llevan de manera interna pero no son a lo mejor del todo conscientes de ello; y por último las personas que lo están buscando. Es un libro que habla un poco sobre el conocimiento personal, sobre el conocernos a profundidad, el mantenernos ocupados. También habla bastante sobre las rutinas que llevan estas personas, que llevan, digamos, unas vidas más largas, sin enfermedades, unas vidas más plenas, y también sobre la comida y la bebida. A mí me ha gustado mucho porque he podido reflexionar a lo mejor sobre hábitos que yo había implementado dentro de mi vida y que no aportaban nada positivo o bueno a mi rutina diaria. Entonces este libro te invita como a reflexionar. Yo he marcado cosas que me han parecido bastante interesantes, os voy a ir dejando algunas imágenes por aquí por la pantalla. Por ejemplo, habla sobre los 15 antioxidantes naturales dentro de la dieta de Okinawa, sobre qué cosas tenemos que comer menos, sobre qué alimentos tenemos que comer más. También habla sobre las rutinas, sobre el estrés al que estamos sometidas las personas y que no debería ser algo habitual, que dejamos de preocuparnos por el hoy y vivimos en lugar de enfrascados en el presente, en el futuro o en el pasado. Yo de verdad que os lo recomendaría, sobre todo porque tiene unos conceptos bastante interesantes y yo creo que es un libro del que se puede aprender. No voy a dejar de recomendaros este libro y es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estape. Yo conocí a esta psicóloga porque estaba escuchando un podcast en el que la entrevistaba y me sentí tan empática con todas las cosas que comentaba, sobre todo porque hablaba un poco sobre cómo vivimos una vida llena de estrés, sobre cómo estamos sometidos a tantos estímulos, el hecho de utilizar el móvil dentro de nuestros hábitos y a lo mejor no marcar tiempos para utilizarlo de una manera inteligente, de una manera útil, y me sentí tan reflejada en muchas de las cosas que ella explicó que no dudé en comprarme su libro, principalmente porque tenía muchas ganas de saber qué era lo que escondía aquí, sobre todo porque cuando la escuché hablar comentaba sobre casos de la vida real que ella había tratado y que había puesto dentro de este libro. Es cierto que, con toda la sinceridad del mundo, las primeras páginas más que todo son para conocer ciertos conceptos que a lo mejor no todo el mundo domina. Yo ya los conocía, así que a lo mejor la primera parte no me resultó tan útil como la segunda mitad, que a mi parecer es de donde más he podido aprender y donde más he marcado conceptos. Como veréis, tengo el libro lleno de post-its y he marcado muchas cosas que me han llevado a reflexionar sobre la manera en la que, digamos, utilizo el móvil, sobre la manera en la que me relaciono con mi trabajo y cómo me relaciono con las demás personas. Creo que es un libro que habla de distintas perspectivas, que no solo va a hablar del estrés, de la depresión, de la ansiedad, sino que también lo lleva a un plano físico, o sea, te muestra las reacciones físicas que tiene tu cuerpo
cuerpo. Creo que es un libro que te invita a reflexionar, que te invita a tomar una pausa y aprender a vivir un poco más en el presente. El hecho de que ella sea capaz de plasmar en este libro casos de la vida real de pacientes que ella ha tratado, me ha ayudado a ilustrar esas situaciones que a lo mejor pueden parecer un poco más conceptuales y que gracias a ello puedes ver de primera mano cómo lo vive la persona, cómo lo sufre. Yo es un libro que os recomiendo si tenéis interés en conocer un poco más sobre la psicología, sobre todo en estos conceptos que os he mencionado. También os voy a decir que ningún libro sustituye la terapia, que si necesitáis hablar con alguien os recomendaría infinitamente que vayáis al psicólogo, porque la atención personalizada es irreemplazable, pero sí es cierto que es un libro que puede arrojar alguna luz y sobre todo si te estás planteando ir al psicólogo, a lo mejor te ayuda a dar como ese empujoncito para tomar esa decisión y aventurarte a ir a terapia. Y bueno, la luz viene y va, pero yo voy a continuar y el siguiente libro no lo tengo en físico porque yo lo escuché en formato audiolibro y es Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. Este es un libro que está un poco más enfocado en la parte creativa, en llevar una especie de vida creativa. Os quiero recomendar este libro porque para mí fue como arrojar luz sobre una serie de cosas que yo llevaba acumulando en mi interior sobre mi trabajo con la escritura y que me ayudó a plantearme la relación que tenía con mi yo creativo, que en ese momento digamos que estaba como un poco fraccionada, no me atrevía a hacer muchas cosas por miedo y como digamos que no llegaba a conectar conmigo misma, y eso es algo súper importante si os interesa la parte creativa. Yo creo que es muy necesario el tener digamos que una especie de estabilidad. Yo nunca he sido tan productiva, digamos, hablando en el tema de escritura, como cuando he tenido buenas rachas de salud mental. De hecho, tengo como muchas frases que he escrito y digamos que se han convertido como una especie de biblia creativa que me ayudan sobre todo en esos momentos difíciles, porque Elizabeth Gilbert logra dotar en este libro sus vivencias, es decir, ella te va a contar de primera mano cómo ha tenido que lidiar, digamos, con el hecho de ser juzgada por escribir un bestseller que se convirtió en un libro top ventas, y ella te ilustra cómo fue el hecho de lidiar con esa presión. Entonces es muy interesante porque cuando estamos sometidos, digamos, al criterio de otras personas, a veces nos olvidamos de nosotros mismos y nos dejamos llevar un poco por las impresiones que otra gente pueda tener de nuestro trabajo. Me gusta mucho que Elizabeth Gilbert te dé como un paseo a través de su vida creativa desde que empezó y por las distintas facetas que ha pasado a través de su experiencia, porque no solo te habla sobre la parte creativa, sobre la parte de las ideas, de cómo ella las trata, de cómo muchas veces las tiene que dejar ir porque no resultaron ser lo que ella quería, pero también me gusta que haya hablado sobre el fracaso, que al parecer es algo a lo que le tenemos mucho miedo, a lo que le huimos un montón, y la verdad es que el fracaso en mayor o en menor medida te ayuda a aprender. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho a aprender sobre cosas que a lo mejor no he hecho de la mejor manera y he tenido que volver a tomar impulso y volver a hacer las cosas otra vez. Entonces creo que sí tenemos como un concepto del fracaso muy generalizado y muy negativo sobre todo. Entonces ella te muestra cómo verlo de una manera perspectiva, y también te muestra que muchas veces el rechazo editorial, por ejemplo en su caso, no es algo que dependa directamente de tu trabajo, sino de la saturación que puedan tener las editoriales, del momento en el que se encuentre la persona que va a leer tu manuscrito, que eso es algo muy importante que a veces olvidamos, y ella lo pone por escrito en su libro. Entonces, si os interesa todo lo que es la parte creativa, definitivamente es un libro que yo os recomendaría. Mi siguiente recomendación es este librito que tengo por aquí, que os he hablado de él en varias ocasiones, y es Jefa de tu vida, de Charuca. Este libro lo quiero recomendar básicamente porque me parece que es una especie de viaje introspectivo para conocernos a nosotros mejor de lo que creemos que lo hacemos, y yo lo quiero recomendar básicamente primero porque el podcast de Charuca me gusta mucho, y es un libro que además de tener digamos conceptos, de tener explicaciones, de tener la documentación de la autora, también tiene ejercicios prácticos, y eso es algo que a mí me encanta encontrar dentro de los libros porque te invita a plasmar en ellos lo que tú tienes en la cabeza en ese momento. De hecho, este libro tiene hasta diagramas de la personalidad para conocerte un poco mejor, para saber en qué momento de tu vida te encuentras, con qué cosas estás conectando mejor, con qué cosas no conectas tanto, qué aspectos de tu vida te tienen digamos un poco más inconforme y cuáles otros quieres potenciar. Sé que a lo mejor diciéndolo puede parecer como un poco superficial porque solemos pensar que nos conocemos, que somos conscientes de nuestros deseos, de las cosas que queremos en la vida, pero muchas veces no es así. Y no hablo solo de sentirse perdido, de no saber qué estás haciendo, de no saber hacia dónde quieres ir, sino que muchas veces ni siquiera somos plenamente conscientes de ello, o de cosas que nos guardamos y que se están convirtiendo en un peso dentro de nuestra vida.
Yo de verdad que os recomiendo este libro porque a mí personalmente me gustó y me pareció un viaje interesante al momento de hacerlo y al momento de estar rellenando todos los espacios que tenía. Es eso, que es una especie de diario en el que vas a aprender a sacar esa jefa que llevas dentro y a convertirte, digamos, en la dueña de tu vida. Para concluir, el último libro que os quiero mostrar es este que tengo por aquí y es Los secretos de la creatividad, técnicas para potenciar la imaginación, evitar los bloqueos y plasmar ideas. Con este libro, que me ha pasado algo bastante curioso, veréis que es bastante corto y he marcado las partes que me han parecido más interesantes. Debo admitir que es un libro bastante introductivo. Yo a lo mejor me esperaba encontrar un libro que tuviese más ejercicios, que tuviese más una parte práctica y no ha sido así, pero sin embargo creo que hay cosas que son bastante rescatables y por eso os lo quería dejar en este vídeo. Yo lo terminé de leer la semana pasada y veréis que he marcado bastantes cosas porque si os interesa la escritura, porque este libro está básicamente enfocado en la parte de la escritura creativa, en la parte de la escritura narrativa, te propone la idea de abrir tus sentidos, que me parece algo muy importante y que tal vez pueda parecer un poco básico, pero no siempre aplicamos. Sobre todo en mi caso, cuando estoy escribiendo, a lo mejor me dejo llevar un poco por mis sentimientos y se me olvida enfocar la parte de los sentidos y luego me encuentro cuando tengo que corregir unos capítulos que son un desastre. Y bueno, en este libro básicamente te habla sobre cómo evitar bloqueos, porque a partir de eso muchas veces surgen bloqueos de que te pongas en cuestionamiento lo que has escrito o no. Entonces te habla sobre cómo evitar bloqueos. Además tiene algunos consejos de cómo puedes abrir un poco más los sentidos, de cómo puedes estar atento, y te propone algunos ejercicios en los que, por ejemplo, vayas a la panadería y analices los movimientos de la persona que te atiende, analices los gestos, la manera de vocalizar, la manera que tiene de atenderte. Me parece muy interesante y de hecho lo estoy aplicando, y es cierto que no siempre somos plenamente conscientes a las cosas que nos pasan porque normalmente tenemos muchas cosas dentro de la cabeza y nos perdemos un poco de la realidad del momento presente, y creo que en este libro lo que te propone es eso. Si os interesa conocer un poco más sobre la parte creativa, pues os recomendaría que le echéis un vistazo. Lo bueno de este libro es que creo que también está en formato Kindle a un precio bastante más bajo que el libro en papel, así que le podéis echar un vistazo. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado, que os hayan parecido interesantes esta serie de libros. Si queréis que traiga otro vídeo con más recomendaciones de este tipo, pues os invito a que me lo digáis abajo en los comentarios y así yo me apunto para traerlo en un futuro. Te recuerdo que si quieres que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, puedes activar la campanita. También puedes suscribirte a mi canal, darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!